Lo que pasó en Gaza no tiene precedentes. La tragedia golpeó el ego de Netanyahu cuando un helicóptero israelí, cargado de militares, terminó siendo testigo de su propia caída mortal. El halcón negro surcaba los cielos oscuros con la misión de realizar acciones militares en un enfrentamiento feroz en Rafah. Pero lo que nadie podía prever era el abrupto final que les esperaba. En la oscuridad de la noche, las aspas de la aeronave cortaron el aire por última vez, antes de que el aparato se precipitara al suelo, sacudiendo los cimientos de la seguridad militar israelí. En el impacto, 2 sionistas pasaron a mejor vida, mientras que otros 8 quedaron entre los escombros gravemente heridos. La misión se transformó en un escenario de caos y desolación, dejando una gran incertidumbre en el gobierno de Tel Aviv. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El gobierno de Netanyahu se sacude. El helicóptero UH-60 Black Hawk, una imponente maquinaria de guerra del Escuadrón 123 del ejército israelí, volaba por los cielos de la Franja de Gaza, rumbo a Rafah, cuando encontró su trágico final. En su interior, un equipo médico-militar de la Unidad 669 se aferraba a su misión: rescatar a un soldado israelí gravemente herido en medio de los combates. Era una operación que había sido ejecutada incontables veces, pero en ese momento, algo salió terriblemente mal. El helicóptero, en vez de aterrizar con precisión milimétrica en el campamento israelí, se desplomó con violencia, impactando contra el suelo. El rugido del metal retorcido llenó el aire mientras el aparato se sacudía y estallaba en pedazos. 2 soldados israelíes perdieron la vida en el acto. Otros 8 fueron rápidamente trasladados a hospitales cercanos, donde 4 de ellos todavía luchan por sobrevivir. Es una de las noches más oscuras para el ejército invasor en Palestina. El ejército israelí, con toda su maquinaria bélica, con todos sus recursos tecnológicos, enfrenta una realidad ineludible. Sus capacidades están cada vez más cuestionadas a nivel técnico en el campo de batalla y a nivel moral a nivel internacional. Los medios israelíes rápidamente trataron de explicar las causas de la caída del helicóptero e informaron que el helicóptero había sufrido un defecto técnico. Sin embargo, hay otras versiones que opinan algo muy distinto. En las calles de Gaza y Cisjordania, donde el estruendo de los bombardeos y el eco de las balas forman parte de la cotidianidad, el accidente fue visto con otra perspectiva. Para ellos, la caída del halcón negro representaba un golpe de su resistencia. Para muchos, es una señal de la debilidad de una maquinaria de ocupación que, a pesar de su superioridad tecnológica, no puede escapar a los embates de la resistencia. Ya no se sienten tan valientes como cuando bombardearon a distancia tiendas de campaña de refugiados. Pero esto no fue todo. Mientras los restos del helicóptero en Rafah aún se encontraban envueltos en llamas, un nuevo golpe sacudía a las fuerzas israelíes en Cisjordania, lugar donde las fuerzas ocupantes habían intentado avanzar con más fuerza. Cerca del asentamiento de Givat Asaf, al este de Ramallah y Al-Biré, un palestino al volante de su vehículo embistió a un grupo de soldados israelíes. La embestida fue brutal. Un soldado murió en el acto y otros 2 quedaron gravemente heridos. Los medios israelíes lo describieron como un accidente muy grave, intentando encuadrar el hecho en la narrativa de un simple accidente fatal, pero la versión de los ciudadanos palestinos locales es muy diferente. El autor de la embestida, un palestino originario de Rafah, en la gobernación de Salfit, no actuó por accidente. Su acción fue deliberada, impulsada por el hartazgo y la resistencia frente a la ocupación israelí. La respuesta fue inmediata. Las fuerzas israelíes
Le dispararon, pero no lograron acabar con su vida. Fue trasladado al hospital Hadassah, donde su vida pende de un hilo, al igual que la de aquellos que día tras día sufren las represalias del ejército ocupante. En Gaza y Cisjordania, donde el aire parece estar impregnado del polvo de los bombardeos y las voces de la resistencia, el incidente no fue visto como un mero acto de violencia, sino como una heroica respuesta a la opresión. Los comités de resistencia palestinos no tardaron en bendecir la operación y calificarla como una respuesta natural a los crímenes del enemigo sionista. Para ellos, el ataque no fue un accidente, sino un acto de justicia. Para ellos, es una forma de devolver el golpe a un ejército que no cesa en su escalada de violencia y genocidio contra el pueblo palestino. En este sentido, la resistencia manifestada en este acto no es una opción, sino una necesidad vital. La guerra en Gaza y Cisjordania no es solo una confrontación militar, es una guerra por la existencia misma. En las últimas horas, la franja ha sido testigo de continuos bombardeos y de incursiones militares que buscan sofocar la resistencia, pero que solo logran avivarla más. Cada misil lanzado, cada edificio derrumbado por las bombas israelíes, alimenta el odio y la determinación de un pueblo que, pese a estar cercado y empobrecido, no renuncia a su lucha por la libertad. La operación en Givat Asaf es solo un ejemplo de cómo la resistencia, con tácticas rudimentarias, pero cargadas de simbolismo, siguen desafiando al sistema militar israelí, una característica de la bravura del pueblo palestino. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuya imagen se ha forjado en gran medida sobre la promesa de seguridad para su pueblo, ve cómo esa promesa se desmorona frente a los hechos. No solo frente a los palestinos y la comunidad internacional, sino frente a sus ciudadanos. Cada baja, cada soldado que cae, ya sea en combate, cuerpo a cuerpo, o por la destrucción de uno de sus más modernos helicópteros en Gaza, refuerza la sensación de que su gobierno no puede garantizar la seguridad que tanto proclama. La sociedad israelí, acostumbrada a ver a su ejército como una fuerza invencible, empieza a cuestionarse seriamente esta premisa. Las divisiones internas se hacen más visibles y la crítica crece, tanto dentro como fuera de Israel. Mientras tanto, en Palestina, la lucha continúa. Los comités de resistencia, formados por jóvenes que han crecido bajo el yugo de la ocupación, no ven otra salida más que la resistencia activa. Cada golpe que logran asestar al ejército israelí es una victoria. En este contexto, es poco probable que la situación en Oriente Medio se estabilice pronto. La destrucción de uno de sus helicópteros más caros hiere profundamente el ego del tirano Netanyahu y por su prontuario podría intentar redoblar sus crímenes. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó.
un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.